En esta lección vamos a platicar acerca de cómo funciona el pago mínimo. El pago mínimo es un porcentaje del saldo total que usted puede pagar para que el banco no lo penalice con alguna mora. Alrededor del 70% de la población que usa tarjeta de crédito paga solamente el pago mínimo. Los bancos tienen sus políticas para calcular el pago mínimo y estas varían entre los bancos y entre los países. Algunos países tienen leyes que regulan este porcentaje asignado a pago mínimo. Y en otros países no existe ninguna ley que lo regulen, así que los bancos tienen un poco más de libertad. Pero básicamente el pago mínimo funciona de la siguiente manera. Usted necesita saber el porcentaje de interés y la mora de penalización. Aunque para este ejemplo supondremos que usted pagará el pago mínimo antes de la fecha de pago, lo que significa que el banco no le cobrará esta mora. La mora es una penalización que el banco cobra cuando no se paga ni siquiera el pago mínimo antes de la fecha de pago. Para este ejemplo usaremos los siguientes datos. El porcentaje de interés mensual será de 5%. La mora que no la usaremos ya que estamos suponiendo que el pago se está haciendo antes de la fecha asignada por el banco para hacer los pagos. Vamos a suponer que el banco le ha enviado el estado de cuenta a la tarjeta de crédito y los datos son pago de contado, $2,000. El pago de contado es lo que usted debería de pagar para que el banco no le cobre ningún interés. En este caso el pago de contado es de $2,000, lo que significa que usted consumió con su tarjeta de crédito $2,000. Y el pago mínimo es de $250. Recuerde que el pago mínimo es un porcentaje que el banco asigna y que varía entre banco y banco y país a país. Para este ejemplo vamos a utilizar estos $250. Si usted decide pagar los $2,000 antes de la fecha de pago, usted solo pagará ese saldo y no tendrá que pagar intereses ni otro tipo de cargo. Pero si decide pagar el pago mínimo, esto es lo que básicamente el banco haría para calcular el saldo financiero. Recuerde que el propósito de esta lección no es enseñarle a realizar todos los cálculos que un banco realiza, sino que solo darle un panorama del por qué no conviene pagar el pago mínimo, y estos solo son algunos cálculos básicos para que usted se dé una idea. Algunos bancos tienen el sistema en el que el 100% del pago mínimo se usa para abonar a la deuda, y otros bancos solo es un pequeño porcentaje lo que se abona a la deuda. Para este ejemplo, supondremos que el 100% del pago mínimo será para abonar a la deuda. Entonces, el pago mínimo autorizado por el banco es de $250, y vamos a suponer que este pago mínimo completo va directo para abonar a capital, porque existen algunos bancos que solo un pequeño porcentaje se va para abonar a capital y el resto se va para penalizaciones, intereses y algunos otros cargos que el banco hace. Pero para este ejemplo vamos a suponer que todo nuestro pago mínimo será usado para pagar el saldo que debemos. Muy bien. Tenemos $2,000 de deuda en la tarjeta de crédito y se ha decidido realizar el pago mínimo. Entonces de los $2,000 que debemos vamos a descontar $250 que fue lo que pagamos al banco, lo que nos da como resultado $1,750. Esta cantidad que tenemos acá es la que nosotros quedamos debiendo al banco. Por haber hecho solo el pago mínimo nos quedamos debiendo $1,750. Esta cantidad es el saldo a financiar.
Esto significa que como no pagamos el saldo total, entonces el banco nos cobrará intereses por el saldo que quedó pendiente. El porcentaje de interés mensual es de 5%. Entonces, vamos a agarrar lo que quedó pendiente por pagar, que son $1,750, y nos están cobrando 5% de interés mensual. Entonces vamos a multiplicar estas dos cantidades y obtengo 87.50. Entonces, el banco me está cobrando de intereses 87.50, que corresponde a los intereses de esta cantidad que el banco debe financiar porque no lo pagamos. Entonces, tenemos $1,750, que fue lo que dejamos de deuda por haber pagado el pago mínimo, más los 87.50 que el banco me está cobrando de intereses por haber financiado ese saldo que quedó pendiente, lo que nos da como resultado $1,837.50. Esto es lo que vamos a tener que pagar al siguiente mes, pero observemos algo. Yo debía originalmente $2,000 y el siguiente mes yo tendré que pagar $1,837.50. Vamos a averiguar la diferencia entre las dos cantidades y es un resultado de $162.50. ¿Por qué es que al pagar el pago mínimo la deuda crece aceleradamente? Porque a pesar de que yo realizo pagos, realmente al final lo que yo estoy abonando para que la deuda se reduzca es muy poco comparado con lo que se está pagando. Entonces no solo la deuda está creciendo, que acá podemos ver de que no disminuyó tanto, sino que además yo estoy pagando, pero no todo ese pago me está sirviendo para reducir la deuda. ¿Qué es lo ideal? Pagar lo más que se pueda, no pagar este pago mínimo, sino que pagar lo más que se pueda para ir reduciendo la deuda. ¿Y cuál es lo óptimo? Pagar el saldo total. De esta forma vamos a tener un buen récord crediticio, pero además vamos a estar en paz porque vamos a mantenernos sin deudas. El consejo que yo ya les había dado en la lección anterior es consumir solo una cuarta parte de los ingresos que yo tengo con la tarjeta de crédito, porque de esa manera yo mantengo un récord crediticio, pero también yo mantengo dinero para pagar siempre cuando yo llegue a la fecha de pago.